Para hablar de lo que pasó ayer y de lo que pasa en el sistema de salud, nos acompaña Ana María Vesga, ella es la presidenta ejecutiva de ASEMI. Doctora Vesga, buenos días, gracias por acompañarnos en 10 AM. Hola Pascual, buenos días para ti, para Carolina y para todos los oyentes que nos acompañan hoy. Entresacando todo lo que pasó ayer en esa alocución y en ese Consejo de Ministros, algo que uno diga, esto es grave de lo que dijo el presidente, grave porque hace un diagnóstico equivocado, grave porque hay cifras que no cuadran, grave porque puede mostrar que la intervención en el futuro puede ser peor. Un primer punto de lo que dijo el presidente exactamente sobre el tema de salud. Pues todas las anteriores que acabas de mencionar son graves, porque el presidente, primero que todo, ha hecho una terrible afirmación sobre el sistema de salud en términos de tenemos el peor sistema del mundo, desconociendo lo que ha sido una evolución y una ganancia social construida durante muchos años que le entrega y que le ha entregado salud a la gran mayoría de la población en Colombia. Entonces es borrar con hostilidad y con agresividad una historia bien construida. Yo creo que eso es ingrato con todos los que han estado en ese ejercicio y desoye lo que están diciendo los usuarios, y tú lo decías hace un momento, para los colombianos la salud no era una preocupación y hoy está en el primer renglón de sus mayores inquietudes. Es grave, en segundo lugar, porque esas afirmaciones y juicios temerarios además los basa en información no soportada. Las cifras del sistema de salud son las cifras que reportan sus actores a la Superintendencia Nacional de Salud y ese es el escenario seguro donde tiene que darse la discusión. Pero el presidente habló de deudas por 100 billones de pesos que no tienen ningún soporte, es que no hay ni siquiera cómo controvertir porque no hay que controvertir, no hay sustento técnico. El presidente mostró unas cifras de crecimiento de la deuda de las EPS intervenidas contrario a lo que ha dicho la misma Contraloría. Entonces, pues llevar este debate a ese nivel sobre la base de cifras que no son ciertas, que no se corresponden con la realidad, pues no ayuda al debate. Y lo tercero, pues es que esto nos muestra una vez más la desconexión entre el diálogo técnico y la intención política. El sistema de salud, los problemas que viven los colombianos diariamente, no está hoy dentro de las prioridades de debate técnico para el gobierno, sino por el contrario está siendo utilizado en un escenario político. Y eso no es lo que necesita la gente. La gente no necesita ni las delirios del presidente, ni necesita la pugnacidad de este debate. Necesita que demos soluciones y estamos muy alejados porque finalmente, y permíteme agregar una más, el desacato a la Corte Constitucional. La Corte ha sido clarísima en lo que hay que hacer con el sistema respecto de los escenarios técnicos, la reconstrucción de la UPC, el pago de las deudas, y nada de eso ha sucedido. Entonces, pues estamos viviendo dos visiones, dos mundos y en el medio los pacientes. ¿De dónde sacó el presidente las cifras donde supuestamente han caído las deudas de las EPS intervenidas? Usted nos dice, no son de la superintendencia, las vimos ahí en una tabla. ¿De dónde salieron entonces? Bueno, hay que aclarar algo. El informe de la Contraloría refiere solamente a los estados financieros de las EPS al cierre del 2024. Entonces, las cifras que demuestra el presidente las hace sobre una presentación que le construyeron en el ministerio, que hace un comparativo entre el 2023 y el 2024, y de ahí concluye él que disminuyeron. Lo que pasa es que si yo me voy a las cifras oficiales del sistema del 2023, que te repito, son las que se reportan a la superintendencia, lo que muestra es todo lo contrario. Lo que vemos es un aumento del pasivo de cerca de 5 billones de pesos. En el caso de Sanitas, Sanitas aumentó su pasivo en cerca de 500 mil millones de pesos, Famisanar otros 600 mil millones, AdMedSalud 600 mil millones. Cuando yo sumo todo eso, y te podría dar nos podríamos quedar acá revisando el detalle, el pasivo aumentó 5 billones de pesos. Entonces, ese comparativo no entendemos, repito, dónde lo hicieron, pero no se corresponden con lo que dice la Contraloría ni con lo que está reportado en la Superintendencia Nacional de Salud. Dijo también el presidente que se han girado 87 billones de pesos y que las EPS solo registran 85 de esos billones, que se perdieron 2.71 billones de pesos. Pascual, no conocemos la información financiera de la nueva EPS desde el 2023. Si no tenemos de manera
agregada, completa, la información de una EPS que recoge a casi cerca de 12 millones de colombianos. Estamos hablando del 20% del sistema. Pues ese número hay que constatarlo contra eso. La realidad es que lo dijo también la Contraloría, mientras no haya estados financieros de la nueva EPS auditados, aprobados, pues es imposible tener la realidad. Estamos viendo la foto al 80%. Entonces, tampoco es una cifra que se pueda sustentar porque no está la información disponible. El presidente ha dicho, y el gobierno con su ministro de Salud lo ha repetido, aquí había una crisis que se estaba gestando, una crisis que venía creciendo y que lo único que le pasó al gobierno fue que le estalló esa crisis que venía de atrás. ¿Cómo responde uno a esas afirmaciones que ha hecho el gobierno desde que llegó, no? Es inaceptable. Yo creo que los sistemas de salud no son perfectos. Los mejores sistemas del mundo pasan por transformaciones, por crisis, tienen una constante tensión entre cómo garantizar planes de beneficios a población que envejece, con recursos que siempre son limitados. Entonces, la tensión que había en el sistema de salud colombiano no es muy distinta de la que sucede en todos los sistemas. Por el contrario, este sistema afrontó una pandemia, el mayor estrés de toda su historia, lo hizo con suficiencia, cuando además eran los héroes, ¿no? Porque hasta hace unos años el sistema éramos los héroes, hoy son los villanos. ¿Cuál es la realidad del discurso del presidente desde el día 1 con el sistema? Que hay que generar una crisis explícita, que va a haber un shu, que tenemos a las EPS en cuidado intensivo. ¿Y cómo se ha materializado eso? Con un desfinanciamiento deliberado, metódico y sistemático. No han actualizado la unidad de pago por capitación como corresponde. Esa es la sangre del sistema. Ese es el presupuesto con el que tú administras todos los días la salud de 50 millones de colombianos. Está mal financiado. No han pagado el componente de presupuestos máximos con oportunidad, generando unos rezagos y unos deterioros patrimoniales enormes en todo el sistema, no solo las EPS. Entonces, decir que ellos simplemente recibieron un paciente malo y que se les complicó en sus manos, no. La verdad, le quitaron el oxígeno, no le hicieron atención oportuna y más bien lo fueron matando poco a poco, y eso es lo que estamos viendo hoy. Doctora Ana María, seguimos viendo que se cierran servicios de urgencias, que hay retrasos en la entrega de medicamentos, se cierran hospitales, pero ¿cuál es el estado real hoy del sistema de salud en Colombia? Creo que perdimos a la doctora Vesga Carolina y es sin duda preocupante lo que nos cuenta, sin duda preocupante porque el presidente saca unas cifras un poco debajo de la manga, ¿no? Hay unas cifras que son las cifras oficiales, las que reportan los actores a la Superintendencia de Salud, y como dice la doctora Vesga, sobre esas cifras es que tendría que darse el debate, y el presidente habla, como decíamos al comienzo del programa, de unas cifras que no sabemos de dónde están y que parecen sacadas de una especie de libreta en la que simplemente se hace una aritmética, y de ahí nos toca hacer un debate en lo que absolutamente nadie conoce. Creo que tenemos de nuevo a la doctora Vesga con nosotros. Hola, Pascual, sí, los escucho. Carolina. Doctora Ana María, le contaba y recordábamos aquí comentando con Pascual de todos los servicios que se están cerrando en las diferentes ciudades, las clínicas, los hospitales, el retraso en medicamentos, el tema de que no le están autorizando a la gente sus cirugías, sus procedimientos, los medicamentos de alto costo, pero ¿cuál es el estado real hoy del sistema de salud en Colombia? ¿Esto va a empeorar, doctora Ana María? Claro, por supuesto. La radiografía y la crisis del sistema se materializa en todo lo que tú has dicho y sucede y va creciendo como bola de nieve. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está generando eso? Y permítanme volver al informe de la Contraloría. El sistema de salud está gastando en promedio 113 pesos de 110 que recibe. Y si volvemos eso para explicarle a los oyentes a la economía doméstica, si tú con 100 pesos tienes que pagar todos los gastos de tu casa y al final del mes esos gastos te costaron 113, tú vas acumulando un déficit que ¿en dónde va quedando? Pues lo primero es que sacas tus ahorros, te comes el patrimonio. Lo segundo es que empiezas a pagar
en plazos mayores. Ya no te pago a 60, te pago a 90, te pago a 180 y llega un punto en que ese proveedor tiene que empezar a hacer cierre de servicios, a no pagar salarios, que es lo que hemos visto. Lo tercero es que ya las deudas, pues llega un punto en el que ya no hay cómo pagarlas. Entonces, hoy el sistema tiene un déficit cercano a los 30 billones de pesos, que es el producto de esos rezagos faltantes que han venido quedando por mal cálculo de la UPC, y que tenemos pues ya un problema mayúsculo, porque 30 billones de pesos pues son básicamente 2 reformas tributarias. Ahora bien, pues hay que solucionar este gran problema, hay que solucionarlo por pedacitos, hay que buscar medidas de liquidez inmediata, hay que buscar el ajuste y el cálculo correcto de la UPC para lo que viene, y hay que mirar hacia adelante cómo, de manera conjunta, no solamente le agregamos más recursos al sistema, se ha planteado que el sistema requeriría 1 punto más del PIB de aquí al 2030, eso hay que ver cómo se financia, pero también hay que ver cómo gastamos mejor, somos más eficientes, hay más ahorros, hay menos desperdicio. Esto es un trabajo de todos, pero eso solamente se construye en el escenario de una conversación tranquila, sosegada, técnica, y no en lo que vimos anoche. Doctora Ana María, entonces lo que estamos haciendo es camino a que esta crisis se agudice cada vez más. Sin duda, y yo creo que estos mensajes generan desconfianza, generan zozobra, generan mucha angustia en el ciudadano, porque yo puedo pensar que la persona que vio ayer esa locución, que está pensando hoy, que las EPS se robaron el dinero de su salud, pero entonces están oyendo a las EPS diciendo que el dinero no alcanza, y a los hospitales diciendo tengo que cerrar. A la persona de a pie no le importa eso, lo que necesitan son soluciones, y creo que estamos muy lejanos de poder proveer lo que realmente requiere el sistema si no somos capaces, primero, de desarmar la palabra, como nos ofrecieron hace unas semanas, que sería que era el gran pacto con el gobierno, y segundo, de adelantar una conversación técnica como merece esto. Doctora Vesga, en mayo del año anterior, la EPS Sura radicó ante la superintendencia una solicitud, una autorización para el retiro del sistema de salud. ¿Eso en qué quedó? ¿O vamos a ver a nuevas EPS haciendo esa solicitud? ¿Ese puede ser el futuro de nuestro sistema? Pues eso quedó en que el gobierno no aceptó ese retiro, y en que las EPS continúan haciendo grandes esfuerzos para mantener su operación, comprometidos con su población, pero con muchas restricciones. En la medida en que no se corrijan los problemas de financiamiento, pues el deterioro patrimonial de las entidades, que además debo decirte algo, están en su gran mayoría incumpliendo indicadores. Entonces, si uno se va a la lógica de que asistió al gobierno cuando intervinieron a las 9 que tienen hoy bajo su control de no cumplir indicadores financieros, pues hoy tendrían evidentemente escenario suficiente para poder hacer más intervenciones. Que lo puedan hacer, que lo quieran hacer, esa es otra pregunta que ellos deben responder. Pero tienen 30 millones de colombianos bajo su control, que además la están pasando muy mal. Se ha comentado en los últimos días lo que pasa con los equipos básicos en salud, esos equipos que han sido, digamos, la bandera del gobierno en el sistema, como prevención, como visitas en las regiones, visitas médicas a los hogares en las regiones. Se ha hablado de cerca de 1 billón de pesos, un poco más, y que eso no tiene gran control. ¿Qué ven ustedes desde ASEMI que está pasando con esos equipos básicos en salud? Nosotros hemos visto con preocupación que en los últimos años en el presupuesto del Ministerio de Salud se han dejado unos recursos para la implementación de lo que pues podemos decir es la reforma a la salud sin ley, que incluye toda esta estrategia de equipos básicos extramurales, así como fortalecimiento de centros de atención primaria en las regiones. Esos recursos no son menores, para este año eran cerca de 4 billones de pesos, que además le hacen falta al aseguramiento. Cuando vamos pidiendo puntos de UPC, cada punto de UPC vale cerca de 1 billón de pesos, pues ahí tenemos 4. Entonces le han venido quitando al presupuesto del aseguramiento para ese propósito. La pregunta grande, y también lo dijo la Contraloría, es, bueno, ¿cuáles
es el control de esos recursos, porque esos recursos, debo decirte, no los administran las EPS, esos recursos se administran directamente a través de las ICES, de las instituciones de prestación públicas en los territorios, a quienes se les ordena contratar estos equipos, pero no tenemos la trazabilidad de esos equipos, a dónde están llegando, qué información están recogiendo. Le pongo un ejemplo: si esos equipos básicos van a un territorio y hacen un despliegue y visitan a una casa, y en tu casa tú eres un afiliado de Sura, lo lógico es que ese equipo que recogió tu información te haga una conexión contigo, con la EPS Sura, y diga: yo visité al señor Pascual Gaviria en esta condición, considero que es un paciente de riesgo, porque finalmente, ¿qué están haciendo los equipos? ¿O qué deben hacer? Recoger información y enlazar con el asegurador. Eso no está sucediendo. Entonces, pues no hay trazabilidad sobre los recursos, pero tampoco hay trazabilidad sobre la actuación y la información para que eso realmente se constituya en una acción de salud que conduzca a lo que ellos quieren, la medicina preventiva y la que todos queremos, y hacia donde debe definitivamente migran todos los sistemas, pero ahí no hay realmente un control, y por el contrario sí hay un desmedro de los recursos del aseguramiento. Usted nos habla de la necesidad de que haya un diálogo técnico y de desarmar un poco las acusaciones, la palabra permanente. Vemos que con el presidente eso no es posible. Ayer lo vimos en la locución. Con el ministro ha sido posible, después de las mesas técnicas que se han convocado, supuestamente atendiendo entre comillas el llamado de la Corte Constitucional. ¿Ha mejorado? ¿Hay posibilidad de un diálogo ahí y de avanzar de alguna manera? ¿O también está roto ese diálogo con el ministerio ya directamente? No, con el ministerio tampoco, con el ministro de manera particular, pues no hay conversación. Hemos sido convocados a los espacios técnicos del Viceministerio de Protección Social. Esos son espacios que además se los ordenó la Corte Constitucional, y ellos lo han hecho pues porque la Corte se los ha dicho. Tampoco han sido fructíferos. Tenemos que volver a iniciar próximamente el diálogo de las mesas de recálculo de la unidad de pago por capitación, pero no hay ningún diálogo. Leía algo que me mandó una persona que fue cercana a la Secretaría de Salud en Bogotá, conocedor del sistema, y me decía: el sistema ha sido desmantelado metódicamente en una mezcla de problemas estructurales, siniestralidad y desbordamiento de los costos. Estamos así de grave, el sistema de salud ha sido desmantelado de alguna manera y tocará casi que empezar de cero. Sí, el sistema ya cambió. Uno no podría pensar, sería iluso creer que simplemente, supongamos, el 7 de agosto, cambio de gobierno, volvemos al statu quo. No, el sistema ya cambió, porque además partamos de la base de que hay 30 millones de colombianos controlados hoy bajo el Estado en estas intervenciones, y hay que hacer algo con eso, porque las intervenciones no se pueden perpetuar. Entonces, lo primero es decir, ya en su misma construcción, en lo que conocemos como el aseguramiento, pues cambió. Lo segundo es el sistema tiene una deuda y un déficit, hablemos de déficit, que les acabo yo de mencionar, cerca de 30 billones de pesos, que hay que buscar cómo manejar, digamos, en el corto, mediano, largo plazo, de cara como a poder reconstruir los flujos. Lo tercero es que esto, y lo vamos a medir en un tiempo, está derivando también en que la población está llegando más enferma, los costos de salud están aumentando precisamente porque ese paciente que no se toma su medicamento para la hipertensión, porque no lo consiguió, está llegando con cardiopatías, con fallas renales, está costándole más al sistema. Entonces, esa medición todavía no la tenemos, pero a la vuelta de un año podremos medir en términos de salud cuál ha sido el impacto también, que hoy lo estamos viendo en indicadores, por ejemplo, como la vacunación, el incremento de la tasa de cáncer, la desatención de pacientes con VIH, o sea, un montón de indicadores que también nos hablan de que el sistema se ha deteriorado en indicadores que además ya habíamos superado hace muchos años. El gobierno quería una crisis explícita, supuestamente, para empujar la reforma a la salud. Se quedó en esa discusión, y mientras la reforma no avanzó por falta de concertación, por falta de claridad en muchos de sus temas, pues el sistema fue retrocediendo poco a poco, y como nos dice la doctora Vesga, ya no es el mismo y toca reconstruir de alguna manera y manejar un déficit de cerca de 30 billones de pesos. Preocupante sin duda el futuro del sistema de salud,
y lo demuestran las respuestas de la gente. Es Ana María Vesga, la presidenta ejecutiva de ASEMI, que nos acompañó en 10 AM. Muchas gracias por estar con nosotros. Pascual, gracias a ti y a Carolina, saludos.